Hola, si te gusta la naturaleza y la jardinería, es probable que ya hayas escuchado hablar de los hoteles de insectos. Al brindar las condiciones adecuadas para los insectos benéficos, estas estructuras pueden ayudarnos a contrarrestar la gran pérdida de las poblaciones de insectos en los ambientes urbanos. ¿Pero qué función cumplen los insectos? Los insectos representan el componente más importante de los ecosistemas terrestres y son responsables de muchas funciones y servicios del ecosistema, como son la polinización, el control de plagas, el ciclado de nutrientes y también como fuente de alimento para muchos animales. Los hoteles de insectos son comunes de ver en internet y hay muchos videos con el paso a paso sobre cómo construirlos. Sin embargo, estos hoteles para insectos a menudo están mal diseñados y ofrecen un hogar inadecuado para los insectos benéficos. La señal de advertencia de tales diseños es el uso inadecuado de piñas, caracoles, mallas de alambre, virutas de madera y tubos de plástico transparentes. Tampoco es común encontrar una guía clara sobre cómo funcionan estas estructuras, cómo es el mantenimiento y cómo es el entorno en el que deben ser colocados, lo cual son cosas muy importantes para garantizar la supervivencia de los insectos que pretendemos alojar en él. ¿Qué riesgo puede traer un hotel de insectos mal diseñado? Un riesgo muy común es el parasitismo, el cual ocurre cuando otro grupo de abejas, denominadas parásitas, depositan sus huevos en los tubos ocupados por las larvas de las abejas benéficas que buscamos alojar. Las larvas parásitas consumirán el polen almacenado y matarán a las larvas benéficas en su interior. Los hoteles de insectos mal diseñados son muy susceptibles al parasitismo. De manera similar, el moho es un gran riesgo de enfermedad en los hoteles de insectos mal diseñados y desprotegidos. Este crece cuando la humedad se condensa y queda atrapada en materiales de madera demasiado aireados o muy expuestos a la lluvia. Los factores claves para el éxito de estas estructuras son el diseño correcto, el mantenimiento y un entorno enriquecedor. En base a las observaciones de los que más saben sobre insectos, se ha podido generar un enfoque correcto para los hoteles de insectos, a partir de lo cual nos planteamos lo siguiente. ¿Deben ser llamados hoteles de insectos o mejor refugios de abejas? Para muchos, el término abeja solo hace referencia a la abeja doméstica, Apis mellifera, pero el nombre abeja es válido para miles de especies que en general pasan desapercibidas para el hombre. Las abejas pertenecen a un gran grupo de insectos que se denominan himenópteros. Existe aproximadamente 20.000 especies de abejas conocidas en el mundo y en Argentina se han reconocido cerca de 1.100 especies de abejas silvestres, reunidas en 5 grandes familias. Rápidamente, según su comportamiento, se pueden diferenciar 3 grupos principales de abejas: solitarias, sociales y parásitas. El tipo de abeja más popular son las abejas sociales, las cuales construyen nidos complejos al descubierto o dentro de cavidades y en los cuales, adentro de la colonia, existe una diferenciación de castas que cumplen distintas funciones dentro del nido. Estos nidos generalmente están formados por panales de cría construidos con cera que sirven para almacenar las reservas de alimento para la colonia. También hay abejas parásitas que en general tienen forma de vida solitaria y depositan sus huevos en los nidos de otras abejas para que sus larvas se alimenten de las reservas del nido hospedero. Las abejas solitarias, en cambio, son aquellas en las que la hembra no tiene contacto con las crías, tampoco producen miel ni forman grandes colonias. Inofensivas para nosotros, son depredadores de muchísimos pequeños insectos, a la vez que están constantemente buscando polen y néctar de las flores. Estas abejas no tienen picaduras dolorosas como la de las abejas comunes y en la mayoría de los casos si intentan picar ni siquiera lo vas a notar. Construyen su nido usualmente en el suelo, montículos de tierra o compostaje, en cavidades de tronco o tallos huecos. Cada nido está organizado en una galería dividida por pequeños septos o celdas en donde las abejas colocan una masa de polen sobre la que depositan un único huevo. Cuando la larva emerge, consume la provisión y comienza a desarrollarse hasta transformarse en un individuo adulto. A pesar de la enorme diversidad de nidos que hay en la naturaleza, está comprobado que la gran mayoría de las abejas solitarias, indistinto del material, prefieren ocupar pequeñas cavidades de entre 2 y 10 milímetros de diámetro, es decir, en pequeños agujeros de como máximo 1 centímetro de diámetro. Por este motivo, crear un refugio de abejas sobre bloques de madera es un enfoque muy efectivo.
Bueno, ahora vamos a ver el paso a paso sobre cómo construir un refugio de abejas con materiales presentes en casa. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la madera con la cual realizaremos los refugios de abejas. Obtener los materiales desde la naturaleza nos da la tranquilidad de saber que el refugio de abejas va a estar hecho con madera natural, sin tratar y sin productos químicos como barnices y pinturas sintéticas que van a repeler a los insectos. Por eso, yo utilicé un pedazo de árbol muerto que me asegurará que tendrá las características naturales que puedan buscar las abejas solitarias. Primero, separé la porción del tronco necesaria para trabajar. Luego, con precaución y paciencia, realicé un corte longitudinal para partir este tronco en dos a lo largo. Con cada mitad de tronco, separé bloques de madera maciza que serán finalmente los bloques con los que haré el refugio de abejas. Este trabajo es medio complejo de hacer con motosierra, pero la idea es que en lo posible logren formar bloques a partir de madera natural. Estos bloques tienen que tener más o menos unos 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y entre 30 y 50 centímetros de largo. Estos bloques de madera nos van a brindar el lugar en donde nosotros prepararemos las unidades de nidificación, que serán cada una de las celditas que luego haremos con una perforadora para que las abejas vayan y coloquen los huevos allí. Una vez que tenemos listos los bloques de madera, empezamos a construir la coraza o cobertizo del refugio de abejas. Para esta ocasión yo utilicé unas maderas recicladas de pallet y en las esquinas utilicé unos esquineros de cajones de frutas y verduras. Esto me va a servir para poder unir todos los laterales y cerrar correctamente la estructura. Es importante que quede un espacio cubierto entre los bloques de madera y el exterior, para que sirva como cobertizo para las abejas. Una vez que tenemos lista la caja que va a contener a los bloques de nidificación, lo que vamos a hacer ahora es proteger a la estructura con algún tipo de impregnante. Es importante tratar el exterior del refugio de abejas con algún barniz a base de agua o pintura a base de aceite. No se deben utilizar productos a base de disolventes, ya que tienen un olor muy fuerte que podría disuadir a las abejas silvestres. Yo recomiendo utilizar aceite de lino, ya que es un producto muy económico, de origen natural y es amigable con el medio ambiente. Al impregnar la madera con este aceite, el cobertizo del refugio de abejas se hace resistente al agua, a los hongos y a los insectos. De este modo, si todos los años le damos una pequeña mano de pintura, los bloques en su interior podrán estar protegidos durante muchos años. Una vez que tenemos preparados los distintos bloques de madera natural que funcionarán como unidades de nidificación y tenemos preparada también la caja que va a contener y proteger a estos bloques, lo siguiente es preparar las distintas celdas de nidificación en donde las abejas benéficas pondrán sus huevos junto con el paquete de polen. Para hacer este trabajo, yo recomiendo primero usar una cinta métrica y un corrector blanco para ir marcando los distintos puntos en donde haremos luego los agujeros con una perforadora. Es recomendable que las perforaciones las realicemos cada 3 centímetros por lo menos, y que las distintas líneas de agujeros estén alternadas entre sí. De este modo las perforaciones van a estar bien distribuidas y distanciadas, y así vamos a evitar que se acumule demasiada humedad o que haya mucha competencia por los agujeros. Para hacer los agujeros podemos utilizar mechas de diferentes tamaños, con lo que crearemos diferentes nidos disponibles para diferentes especies de abejas benéficas. También es muy importante ser prolijos al hacer estos agujeros, evitando que queden astillas y viruta dentro de los agujeros. De ser necesario, se puede utilizar una lija para limpiar y alisar la cara del bloque con las celdas de nidificación, ya que las abejas no entrarán en los agujeros con madera astillada a su alrededor, porque estos pueden dañar fácilmente sus alas. Una vez que tenemos listo el refugio de abejas, vamos a buscar un lugar indicado para colocarlo. Por empezar, hay que recordar que las abejas solitarias, como todos los insectos, son de sangre fría y dependen del calor del sol para retomar sus actividades por la mañana. Por esto, es muy importante colocar el refugio en un sitio a pleno sol, orientados al noreste o al norte, al menos a 1 metro del suelo y sin vegetación al frente de ellos que oscurezca la entrada de los orificios. También debe fijarse de forma segura para evitar sacudidas o balanceos por el viento. Hay que recordar que esta estructura debe mantenerse y que si se la deja abandonada pasará de ser un refugio a una trampa de abejas. Cuidar el refugio de abejas es tan importante como construir uno. Por ejemplo, debe inspeccionarse al final del verano para eliminar y limpiar los nidos abandonados. Esto evitará que los hongos y parásitos se multipliquen. Algunos expertos recomiendan llevar el hotel de insectos ocupado
a un área fresca y seca durante los peores meses de invierno para así proteger a los habitantes que están invernando. Finalmente, hay que tener presente los siguientes consejos para hacer de nuestro jardín entero un refugio de insectos. Para fomentar los insectos, especialmente los polinizadores, hay que cultivar plantas beneficiosas que proporcionen mucho néctar y polen. Hay que buscar especies nativas que promuevan la diversidad natural de nuestro entorno y en lo posible siempre tratar de evitar a las plantas exóticas o invasoras. Un jardín demasiado cuidado no es un refugio. Muchas mariposas que no migran hibernan como pupas adheridas a las plantas, por lo que hay que evitar recortar en exceso la vegetación seca o natural durante el otoño y la primavera. Es muy importante saber que hay muchas abejas, abejorros y avispas beneficiosas que realizan sus nidos en lugares deshabitados y salvajes. Es más fácil proteger los nidos existentes que crear uno artificialmente. Crear un espacio para los insectos benéficos puede ser una experiencia muy gratificante y te enseñará a vos, a tu familia y a tu comunidad sobre la diversidad natural y la sostenibilidad. Pero es muy importante asegurarse que estemos construyendo un verdadero refugio y no una trampa de abejas. Si así lo logramos, nuestros amigos polinizadores y la naturaleza nos lo van a agradecer mucho. ¡Nos vemos!